Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Merkel visitará Israel en octubre con el trasfondo de la subsistencia del acuerdo con Irán. Los aspirantes a heredar a Abbas buscan el respaldo de grupos armados en los campos de refugiados. Nuevas revelaciones sobre Corbyn, que llamó criminal de guerra a Tzipi Livni y embajador de la paz al terrorista convicto Barghouti. Reaparece en vídeo y vivo Abu Bakr al-Baghdadi, el ex califa de Daesh. Estos son los titulares de las noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Enseguida, después de este primer cuerpo informativo, volveremos con la agenda cultural. Comenzamos. La canciller alemana Angela Merkel visitará Israel en el marco de las reuniones conjuntas que celebrarán ambos gobiernos el 3 y 4 de octubre. La anterior vez que acudió a Israel fue en febrero de 2014, mientras que Netanyahu visitó Berlín en junio pasado, donde mantuvo una conversación que fue calificada de muy tensa. Merkel visitará el Museo de Israel, al parecer, junto a Netanyahu, y recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad de Haifa. También visitará una exposición de innovación tecnológica de 6 empresas israelíes, una iniciativa del Ministerio de Exteriores. Como telón de fondo del encuentro está la renovación de las sanciones a Irán, tras el abandono estadounidense del acuerdo que Alemania trata de rescatar. Aunque Berlín critica también las políticas de Netanyahu hacia los palestinos, sigue siendo proveedor de submarinos capaces de portar ojivas nucleares y el socio comercial más importante en Europa. Sí, y como esta reunión va a ser el 3 y 4 de octubre y para ello falta más de un mes, pues estamos hablando del Oriente Medio, pueden pasar tantísimas cosas, desde que se postergue, se anule, esperemos que no, pero que seguramente la agenda del encuentro se complementará con muchos más puntos interesantes. Solamente pensando en el acuerdo con Irán, seguramente en estas 5 semanas que faltan hasta este encuentro, pues habrá novedades tanto por parte estadounidense como por parte iraní, y a ver si también hay algún tipo de reacción en el mundo europeo. Hemos sabido, por ejemplo, que una multinacional Total ya se ha retirado de una empresa que tenía a punto, que estaba firmada para una explotación del pozo o de los depósitos de petróleo más importantes de Irán, y sin embargo optó por retirarse para no sufrir la pérdida del negocio en Estados Unidos. Continuamos. La lucha por la herencia del octogenario presidente palestino Mahmoud Abbas ha dejado de ser una metáfora. En los últimos tiempos, los líderes de Fatah han comenzado a reclutar a grupos armados en los territorios en disputa para cuando llegue el momento en que la lucha por la herencia derive hacia la violencia y empleo de armas. Entre ellos destacan Kibril Rajoub, presidente de la Asociación del Fútbol Palestino, Mahad Farah, jefe de la inteligencia general palestina, Mahmoud al-Alul, subjefe de Fatah, y Taufi Tirawi, que fue jefe de la inteligencia general palestina entre 1994 y 2008, en la época de la Segunda Intifada. Gran parte de estas bandas armadas se concentran en diferentes campos de refugiados, como por ejemplo Balata en Nablus, de Eisheh en Belén, Hebrón o Ramallah. Pues sí, estos son los nombres que se van barajando y que ya no son como en los países normales occidentales. Dicen, bueno, o sea, están esta delfines, gente, ¿no? Los delfines, esto que el otro, no, cada uno se sabe que son candidatos porque ya tienen un ejército detrás, una milicia detrás, gente que actúa de forma violenta, con armas, y que especialmente son fuertes en campos de refugiados, porque estamos hablando, para los que no se hacen una idea, lo que hoy en día se llama Cisjordania está dividida en 3 zonas, según los acuerdos de Oslo, una zona bajo control israelí, la zona C, que ahí está el este de Jerusalén, Male Adumim y las zonas de los asentamientos, una zona A, que es la controlada totalmente por la autoridad palestina, y una zona de control conjunto, la zona B. En la zona de control palestino hay también 2 tipos de poblaciones. Uno son los que en el 67
estaban viviendo allí. Son gente que en la guerra de la independencia de Israel quedaron bajo ocupación militar jordana, y que luego quedaron bajo ocupación o reconquista, como se lo quiera llamar, israelí. Ahora, en esa misma zona se ubicaron campamentos de refugiados de gente que antes vivían en la zona que ahora es Israel, la línea verde de Israel, y que escaparon hacia la zona dominada por los jordanos y allí se asentaron. O sea que hay gente que son palestinos de siempre y que están asentados con muy buen nivel económico, y otros que viven en condiciones terribles porque están tutelados por la organización UNRWA, que es una organización de refugiados solamente para palestinos, ¿no? Entonces eso es un hervidero y de malas prácticas, de violencia, etcétera, etcétera, de terrorismo. Y de allí sacan la fuerza estos jefes tribales para ser alternativa a Mahmoud Abbas cuando la palme, que va a ser dentro de poco. Pero el tema es que esto es mientras todo quede dentro de la esfera de Fatah. Y las cosas no son tan sencillas, porque ya el que venga no va a ser ni Arafat, que era una figura muy apreciada, ni Mahmoud Abbas, que no era muy apreciado pero que era conocido, y los demás ya son políticos que han ido surgiendo en estos años. O sea que primero van a tener que enfrentarse a Hamás, que Hamás parece que solamente le interesa la Franja de Gaza, pero tiene una presencia importantísima en Cisjordania y que puede acabar con todas estas disputas. Aparte de que hay gente que ha sido de este partido, Fatah, pero que se ha tenido que exiliar porque Mahmoud Abbas había sacado una condena de muerte por oposición política, como y ex primeros ministros y gente, bueno, o sea que lo que está a punto de estallar es una guerra civil en la franja, no en la franja, sino en los territorios en disputa al este de Jerusalén, que puede dejar, las imágenes de Siria en un segundo plano, porque cuando los árabes autodenominados palestinos se enfrentan a ellos mismos, no se andan con chiquitas, sino el espíritu de unión nacional, como se ha demostrado en estos intentos de reconciliación, no les sirve para defender algún tipo de unidad ni la integridad física de sus propios conciudadanos. Continuamos. Tras las continuas polémicas en las últimas semanas relacionadas con el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, han aparecido nuevos informes vinculándolo a movimientos terroristas y posturas antisemitas. Por ejemplo, en un viaje a Israel y los territorios en disputa en 2010, se reunió con oficiales del movimiento terrorista Hamás. El propio viaje había sido financiado por Memo, una organización considerada antisemita por la comunidad judía de Inglaterra. Otro informe señala que Corbyn llamó criminal de guerra a la ex canciller de Israel, Tzipi Livni, en un periódico relacionado con el Partido Comunista Inglés. También que habría realizado al menos 5 solicitudes como parlamentario británico para que Israel libere a Marwan Barghouti, un terrorista relacionado con diferentes atentados contra israelíes en la primera y segunda intifada, al que Corbyn llamó embajador de la paz. Sí, la verdad que a Corbyn, como le rascan un poquito más, le van a sacar el prontuario de SS en la Segunda Guerra Mundial, aunque no tenga la edad. Es que es un cúmulo de cuestiones totalmente antisemitas que no entiendo cómo el Partido Laborista permite que sea el representante. Pero dentro de lo que es el Partido Laborista, que es el equivalente, lo que sería aquí el socialismo, la socialdemocracia, pues se ve que hay un cambio de generación y que Corbyn representa un sector mucho más radical del que había hasta hace pocas décadas. Fíjense que Tzipi Livni, a la que acusó de criminal de guerra nada más y nada menos, es hoy en día la portavoz de la oposición laborista en el Parlamento de Israel.
Es decir, alguien que se supone que comparte, si bien puede no compartir absolutamente todos los detalles ideológicos, pero sí una estrategia general. Así que este señor Corbyn no solamente que tendría que ser destituido como jefe del laborismo, sino que yo me pregunto si no tendría que ser destituido como diputado general o representante de alguien que no sea un partido de ultraderecha. El líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, reaparece con vida en el primer mensaje difundido por el grupo yihadista en casi un año, llamando a sus seguidores a continuar con la lucha. Si los fieles abandonan su religión, su paciencia y la yihad contra el enemigo van a ser derrotados. Aquellos que mantienen la fe son los que van a triunfar. La única manera de comprobar esta fe es con la lucha, dijo al-Baghdadi en una grabación de 54 minutos que coincide con la fiesta musulmana del sacrificio, la más importante del calendario del Islam. En el vídeo comenta noticias de las últimas semanas como las sanciones de Estados Unidos sobre Turquía o la situación en el norte de Siria, último bastión de los rebeldes. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el líder del Estado Islámico había muerto el 28 de mayo de 2017 a las afueras de Al-Raqqa. Bueno, esta noticia nos sirve para comentar varias cosas. Una que, como decía aquella obra de teatro, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Lo digo de cara a las informaciones que difunde el Ministerio de Defensa ruso, en general las fuentes rusas, y que me traen a la memoria este concepto que se ha puesto tan de moda, que son las fake news, como si fuera un problema o algo, un invento de unos hackers aburridos y que trabajan desde su portátil haciendo memes. No, las fake news se fabrican a nivel de estados totalitarios, como el que casi totalitario Estado ruso dirigido de forma casi absoluta por Putin. Ellos en su momento hicieron creer que había muerto Abu Bakr al-Baghdadi para dar empuje propagandístico a la misión que tenía por delante Siria para acabar con los últimos bastiones de Daesh. También en las últimas semanas parece que todos los periódicos hablaban de que Daesh estaba fulminado y que Siria estaba reconquistada y que solamente le faltaban 4 pueblitos en el sur, en la frontera con Israel. Y ahora nos enteramos que no, que en el norte todavía hay bastiones importantes de Daesh, con sus armas, con sus luchadores y sin haberse movido del territorio. Así que sepan que lo que les cuentan las noticias no siempre es toda la verdad y que ha sido una oportunidad esta para que también Abu Bakr al-Baghdadi suelte sus también mentiras, presentándose como si fuera el califa de algún estado que no existe ya, aunque todavía tengan algún bastión en el norte de Siria, él ya no está ahí, no hay nadie con ellos y lo único que hacen es resistir, como resiste cualquier otro grupo terrorista o bolsa de resistencia en Afganistán, en Irak o donde sea. O sea que el sueño de Daesh a nivel estatal se ha acabado, eso está clarísimo. Y este señor, pues lo único que puede hacer es salir a desear felices fiestas con esta fiesta del sacrificio y poco más. Y en realidad yo creo que no ha muerto hasta ahora y es una buena oportunidad para ver si en definitiva se le puede pillar vivo y juzgar y hacer que pague y se responsabilice por lo que ha representado. Terminamos aquí esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural.
Bueno, y entramos en la agenda cultural última de esta semana. Desde que se nos acabe, tenemos seguramente cosas importantes en la agenda, ¿no? Sí, Jorge, empezamos conmemorando el 23 de agosto, que es el Día Europeo conmemorativo de las víctimas del estalinismo y el nazismo, conocido también como el Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Y lo hacemos llamando su atención sobre un artículo publicado en El Mundo titulado Totalitarismo, Recuerdo y Reflexión, que firma el actual secretario de la Federación de Comunidades Judías de España, Elías Cohen. En este artículo, Cohen nos recuerda que aunque estamos en verano y la mayoría de la gente está de vacaciones, se cumplen 79 años de la firma por parte de Molotov y von Ribbentrop, respectivos ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, de ese tratado de no agresión por el que ambas potencias se repartían Polonia, marcando así el inicio de la guerra, dice Cohen, más devastadora de la historia. También apunta, les ponemos el enlace para que recuperen el artículo al completo, pero queríamos comentar algunas reflexiones de este artículo. Dice Elías Cohen, incluso tenemos el Día de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. Él habla de todos los días que hay, el Día de la Mujer, el Día del Trabajo, etcétera, etcétera. Se refiere al Día de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, en el que hacemos extensivo nuestro homenaje y recordamos a todas las víctimas de la voracidad totalitaria, no solo a los 6 millones de judíos, y alertamos sobre los peligros de buscar culpables colectivos a los problemas cotidianos. Como ciudadanos libres, apunta en otro momento del artículo, tenemos el deber moral de recordar en este Día Europeo conmemorativo de las víctimas del estalinismo y del nazismo, a todos los que fueron perseguidos, defenestrados, torturados, etcétera, a los que se le endosó la etiqueta de enemigos del Estado. En este sentido, esta lucha por recordarles y por realizar un homenaje lleva a decir, él recupera esa opinión de que defienden algunos intelectuales, como por ejemplo Martin Amis, asegurando que de Auschwitz sabemos mucho, pero muy poco del Gulag, y asegura Elías Cohen que el Holocausto sea un crimen masivo e industrial de características únicas en la historia de los hombres no debería eclipsar los estremecedores crímenes cometidos en la Unión Soviética durante el estalinismo. Pese a que existen ciertas diferencias, ambos hechos tienen su origen en el mismo fenómeno. Sigue así y termina su artículo recordándonos que nunca ningún concepto u ofrenda, por loable o hermoso que se presente, debe estar por encima de nuestra propia libertad ni de toda la estructura que la protege, los contrapesos al poder, la educación basada en el respeto, la prensa libre, la presunción de inocencia y todos los demás instrumentos que los totalitarismos aspiran a destruir. Un final bastante de actualidad, me parece, y bueno, con este artículo queríamos unirnos a este Día Internacional que se conmemora, como les decimos, este 23 de agosto. Muy bien. Y seguimos con un tema en el que tú seguro que vas a poder aportar más que yo, porque hablamos de Leonard Bernstein. La editorial Siruela reedita su libro El maestro invita a un concierto. Es un libro que ha sido traducido a multitud de idiomas y que recoge los conciertos para jóvenes que se emitieron en la televisión estadounidense entre 1958 y 1972, que por supuesto protagonizaba Leonard Bernstein. Desde su publicación en Estados Unidos, bueno, pues como les decíamos, se ha traducido a más de 30 idiomas. Explicaba en estos programas el maestro de una forma amena y didáctica esos conceptos considerados aburridos o difíciles en la música, el solfeo, el contrapunto, los acordes, la música sinfónica, etc. En esta cuidada selección de dichos conciertos, Bernstein ofrece con gran claridad sus explicaciones y acude no solo a los clásicos, sino también a la música de los Beatles o al jazz, rompiendo moldes entre la música culta y la popular. Bueno, esto hay que ponerlo en el contexto de que este sábado, 25 de agosto, es el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, y también decir que este título del libro, que no llame a confusión porque es exactamente la reedición de otro libro, sí, que se llama Conciertos para Jóvenes, que eran los guiones de aquellas maravillosas entregas
por la televisión pública estadounidense, que incluso fueron emitidas, también me consta, en los años 60 aquí en España y en muchos lugares del mundo, subtituladas, claro, para que las explicaciones de Bernstein sobre la música ilustraran a toda una generación. Y terminamos hablándoles del estreno por parte de Radio Televisión Española del tráiler del Fotógrafo de Mauthausen, esta película que se fija en la historia de Francis Bosch, el fotógrafo de Mauthausen, y que está protagonizada por Mario Casas. Recordarles a todos, aunque seguro que muchos de ustedes ya conocen la figura de este prisionero de Mauthausen, el único español que testificó contra los nazis en los juicios de Nuremberg. Saben que estuvo preso en el campo de concentración austriaco, que arriesgó su vida para sacar unos negativos que mostraran toda la crueldad del campo. La película está participada por Radio Televisión Española, está dirigida por Marta Tarragona y se estrena en salas el próximo 26 de octubre. Otros actores que completan el reparto son Alén Hernández, Macarena Gómez y Richard von Weiden. El guión, basado, por supuesto, en hechos reales, está escrito por Alfred Pérez Vargas y Roger Danés. Esperamos con impaciencia el estreno. Porque bueno, el tráiler está bien, pero lo que queremos es ver, porque son temas tan delicados que muchas veces, no caigan en lo melodramático. Sí. Sabemos que para realizar el guión y la producción de la película, sus responsables se han puesto en contacto con instituciones o asociaciones como Amical de Mauthausen y otros campos, así que esperamos que se enfrenten a este tema con rigor y con sensibilidad. Bueno, nosotros lo que nos enfrentamos es a este fin de semana, para lo cual les vamos a desear Shabbat Shalom a todos y nos volvemos a encontrar las noticias de los lunes más relajaditos, ¿no? Hasta entonces.